El tema del mensaje para hoy: recordemos y anunciemos la muerte de Cristo. Esto es muy importante para nosotros, hermanos. Si recordamos la muerte de Cristo, disfrutamos de la vida eterna. Ahora, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es comunión espiritual con Dios. Pensemos en el momento en el que una persona se siente sola, se siente solo. Yo no sé cuántos han sufrido algún momento de soledad. Pero miren, hermanos, cuando nosotros nacemos, cuando salimos del vientre de nuestra madre, nacimos solos. Es cierto que han nacido algunas veces hasta 7 niños, ¿verdad? En un mismo momento. Pero aún así, hermanos, naciendo solos, somos seres sociables y necesitamos tener comunión. Pero ahora piense cómo Dios formó al ser humano. En el diseño de Dios, el ser humano fue formado para estar en comunión espiritual con Él. Cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre conforme a su imagen, se refiere a esto, hermanos, que el hombre fue creado en ese estado espiritual en donde podía tener comunión con Dios. Y esto habla de la perfección del ser humano, de esa gran bendición de poder estar unido con Dios. Y en esa unión con Dios está la felicidad, ahí está la vida, ahí está el deleite, ahí está todo. Por eso la Biblia enseña que cuando el hombre pecó, murió espiritualmente. Y eso de que murió espiritualmente, ¿qué significa, hermanos? El hombre quedó separado de Dios. Y entró la muerte física, entraron los problemas mentales, entró el problema emocional y todo lo que esto conlleva. El dolor, la tragedia, el caos, todo eso es por ese problema de pecaminosidad. Entonces, ¿por qué tenemos que recordar la muerte de Cristo? ¿Y por qué tenemos que anunciar la muerte de Cristo? Miren, hermanos, llevemos esta enseñanza a casa. Debemos mantener presente la muerte de Cristo en nuestra vida, porque es la obra única y suficiente para que tengamos vida eterna. Cristo murió para que tengamos vida eterna. La muerte viene como consecuencia del pecado, como castigo por el pecado. Y entonces, hermanos, más que la muerte física, es la muerte espiritual. Y comprendamos esto, mis amados hermanos. El problema fundamental no es que el ser humano muera físicamente. El problema que el ser humano enfrenta con esto es el hecho de que el ser humano, por el pecado, corre el riesgo de estar por toda la eternidad separado totalmente de Dios, y ese es el infierno. Dios no quiere para nosotros que pasemos la eternidad separados de Él. Por eso Dios diseñó un plan para resolver nuestro problema. Y ese plan que Dios diseñó es la muerte de Cristo, para que por su muerte tengamos vida eterna.
en el pasaje que leímos, hermanos. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Jesús estaba en una celebración que los judíos acostumbraban cuando ellos recordaban la liberación de todo el pueblo de la esclavitud en Egipto. Y ahí comieron pan. Y ahí también ellos sacrificaron un cordero. El pan y el cordero eran un mensaje acerca de la muerte de Cristo. Porque estaba establecido por Dios que alguien sufriera en nuestro lugar, para que hoy nosotros tengamos la esperanza, hermanos, de pasar toda la eternidad felices, sin ningún problema físico, sin ningún problema espiritual, sin ningún problema mental, sin ningún problema emocional, sin ninguna necesidad. Porque esto es posible solo cuando el ser humano tiene comunión espiritual con Dios. ¿Cuántas cosas, hermanos, nosotros hoy podemos disfrutar porque tenemos comunión con Dios? Cosas que las personas que no han creído en Cristo no pueden disfrutar. Y precisamente si usted no está disfrutando lo que debiera disfrutar ahora, por eso mismo necesita recordar la muerte de Cristo. Necesita aferrarse a la muerte de Cristo. En su tristeza, recuerde la muerte de Cristo. En sus necesidades, recuerde la muerte de Cristo. En sus miedos, recuerde la muerte de Cristo. ¿Y por qué, hermanos? Porque Cristo murió para que tengamos comunión con Dios. Y cuando disfrutamos de la comunión con Dios, disfrutamos de la victoria, de la provisión, de la esperanza, del gozo, de la paz. Los que hemos creído en Cristo tenemos esta bendición de disfrutar la presencia de Dios. Pero ¿por qué la gente no disfruta la presencia de Dios realmente? Aunque muchos hablan de Dios y hablan de la presencia de Dios, muchas veces no se disfruta porque no hay un entendimiento correcto acerca de la muerte de Cristo y porque no se está recordando la muerte de Cristo. Jesús dijo: haced memoria de mí. ¿Y de qué estaba hablando Cristo? Estaba hablando de su cuerpo partido por nosotros. Vean, hermanos, cómo dice la Biblia en 1 de Pedro 2, 22 al 25. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo Jesús era perfecto en todo? Sin embargo, Él sufrió por nuestros pecados. Jesús era justo en todo. Sin embargo, murió en la cruz como si Él fuera injusto. ¿Cuántas bendiciones maravillosas podemos recibir hoy por todo lo que Cristo padeció? Hermanos, ¿por qué la Biblia describe así la muerte de Cristo? Porque está describiendo la gravedad
de nuestro pecado. Pero no solamente describe la gravedad de nuestro pecado, sino las consecuencias de nuestro pecado. ¿Cómo estábamos nosotros? Éramos como ovejas descarriadas. Hermanos, ¿qué esperanza tiene una oveja perdida? Ninguna, porque muere perdidamente. ¿Qué esperanza teníamos nosotros viviendo perdidamente, apartados de Dios, separados de Él por causa del pecado? Ninguna esperanza. Y suponiendo que nos fuera bien en esta vida, imagínense vivir algunos años bien y toda la eternidad sufriendo. Esa es la realidad por causa del pecado. Lo que Pedro enseña, de acuerdo a lo que hemos leído, 1 de Pedro 2, es algo similar con lo que el profeta Isaías anunció de manera anticipada acerca de la muerte de Cristo. Vean, hermanos, por qué Cristo tuvo que morir. Vean el significado de la muerte de Cristo. Isaías 53, del 1 en adelante, usted puede leer todo el capítulo si quiere, pero le voy comentando algunas cosas. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como una planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Si analizamos esto, hermanos, aquí se habla acerca de Jesús. Pero, hermanos, ¿cómo Jesús es esto? ¿Saben por qué Jesús es esto? Porque nos representa. Porque el Hijo de Dios, hermanos, por sí mismo, en lo que Él es, no debería representar esto, sino todo lo contrario de lo que hemos leído. Pero ¿por qué la Biblia habla de Jesús así? Porque Él nos representa a nosotros delante de Dios y delante de todo. El versículo 4 en adelante. Y sin embargo, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado. Versículo 6. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre Él la maldad de todos nosotros. Hermanos, Dios lo castigó, Dios lo hirió, Dios lo abatió a su propio Hijo. ¿Y por qué lo hizo? Porque Cristo nos representaba a nosotros. Todo lo que Cristo sufrió, tú y yo lo merecíamos. Entonces, ¿por qué Él murió con muerte de cruz? Él murió con muerte de cruz porque eso que Él sufrió, tú y yo lo merecíamos. Miren lo que dice la Biblia en Gálatas 3, 11 al 13. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. O sea, tú no podías acercarte a Dios, yo no podía acercarme a Dios por obras buenas. Nada de lo que yo hiciera me podía dar un lugar delante de Dios. ¿Qué es lo que yo merecía? La muerte eterna, el castigo, el infierno por toda la eternidad. Porque no existía en mí la posibilidad de agradar a Dios. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo nosotros somos, hermanos, aceptados por Dios? ¿Cómo hay reconciliación con Dios? ¿Cómo hay paz con Dios? ¿Cómo somos unidos con Dios? Por medio de la fe, ¿en quién? En Cristo.
El versículo 12 de Gálatas 3. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. ¿Quién podría, hermanos, por su obediencia, tener comunión con Dios? Nadie. ¿Quién podría por esfuerzo agradar a Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque ese estado de pecaminosidad incapacita a las personas para que vayan a Dios. Por eso leímos tanto en Isaías 53 como también en Primera de Pedro capítulo 2, que éramos como ovejas descarriadas. Y una oveja no es capaz de ir sola al redil y tener seguridad y tener vida. Una oveja no es capaz de buscar el agua que necesita o el pasto que necesita. Una oveja descarriada está perdida y entonces lo que le espera es el sufrimiento y la muerte. Una persona en su estado de pecaminosidad es así, vive separada de Dios perdidamente y no puede volver a la comunión con Dios, no puede encontrar a Dios. Tal vez alguien esté pensando que con esfuerzo, con una disciplina, con esmero, tal vez alguien esté pensando que puede tener comunión con Dios, que puede buscar a Dios, que puede salvarse. Pero no es así, hermanos. Eso es mentira del diablo. Nadie puede acercarse a Dios. No hay virtudes por las que Dios nos reciba. No hay fuerza en nosotros que nos permita ir a la comunión con Dios. No se puede. Miren por qué entonces tuvo que morir Cristo. Versículo 13 de Gálatas 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué es la maldición de la ley, hermanos? La maldición de la ley es la consecuencia de no obedecer a Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de no obedecer a Dios? La muerte. ¿Y en qué consiste la muerte? La muerte como castigo. Separación total de Dios para sufrir eternamente. Eso es el infierno. Eso es el infierno. Y eso es lo que le espera a una persona si no tiene comunión con Dios hoy. Nos redimió de la maldición de la ley. La ley dice, si no obedeces, debes morir. Pero vean cómo nos redimió, cómo nos liberó, hermanos, de esta maldición. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿A dónde murió Cristo, hermanos? En un madero. ¿Cómo murió? Colgado en un madero. Entonces, ¿quién cargó con nuestra maldición? Cristo. ¿Y qué es la maldición? La muerte. Entonces, Cristo sufrió la muerte como castigo para que tú y yo hoy tengamos vida eterna y tengamos la esperanza de estar con Dios por toda la eternidad en una vida de felicidad. Si usted esto no lo ha comprendido todavía, tiene serios problemas. Serios problemas, porque no puede usted tener una fe verdadera si no entiende el Evangelio. Si no entiende el significado de la muerte de Cristo, entonces usted no puede disfrutar todavía de la vida eterna. Hermanos, porque esto es precisamente la muerte de Cristo. Esta bendición de creer en Cristo, entender su muerte, para nosotros es la vida, es la salvación. Escuche la conclusión de esta parte, hermanos. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Mire por qué usted tiene que entender esto, y si no lo entiende, no puede recibir la vida, no puede recibir la salvación, porque no va a tener la fe. Y aquí, hermanos, hago un paréntesis. ¿Saben cuál es el mensaje que a la gente le gusta oír? Un mensaje de sanidad, un mensaje de milagros. Y por eso hoy se anuncian mensajes así de milagros. Pero nosotros no predicamos milagros. Nosotros predicamos el Evangelio.
Porque un milagro físico no salva a las personas. El dinero no salva a las personas. La sanidad no salva a las personas. La fuerza física no salva a las personas. Lo que salva a las personas es Cristo, es el Evangelio, es su muerte. Atienda esto, 1 Corintios 15 del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que recibir? ¿Qué es lo que tú tienes que retener? ¿En qué es lo que tú tienes que perseverar? Escucha esto, versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La pregunta que yo le hago en este momento, hermana y hermano, ¿has entendido ya por qué murió Cristo? ¿Has entendido la razón de la muerte de Cristo? Y la otra pregunta que te hago es, ¿recibes la muerte de Cristo como la obra salvadora para tu vida? ¿Has creído que mediante la muerte de Cristo tienes vida eterna? Si esto es una realidad en tu vida, todos los días recuerda siempre la muerte de Cristo. Recuérdala y testifica y confiesa: por medio de Cristo Dios me bendice todos los días. Por medio de Cristo Dios cumple sus promesas todos los días. Este es el Evangelio, hermanos. En esto tenemos que basarnos. No nos basemos en emociones. No nos basemos en milagros. No nos basemos en otra cosa, sino solo en la muerte de Cristo. ¿Y saben por qué, hermanos? Les tengo que recordar esto. Porque hoy en las redes sociales pueden ustedes estar escuchando muchos mensajes de gente que supuestamente hace milagros, de gente que ofrece milagros, de gente que ofrece decretarle sanidad, decretarle provisión. Y mucha gente son los mensajes que escuchan. Pero saben, hermanos, se emocionan por un ratito, pero después siguen iguales, sin esperanza. Después siguen iguales, sin consuelo, sin fortaleza. Y predicando cada barbaridad y convirtiéndose en los enemigos de la cruz de Cristo. Porque lo que le enseñan a otra persona es un error. Y se convierten en los enemigos del Evangelio. Enfóquense en el Evangelio. Entiendan la muerte de Cristo. Entiendan el propósito de que Cristo se humanó para poder morir, derramar su sangre y que hoy tengamos salvación, que hoy tengamos vida eterna. Mire, 1 Corintios capítulo 2. Escuche esto. Es importante, hermano, hermana, del verso 1 al verso 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Una vez escuché a un hombre que es un predicador famoso y que llama a la gente a experimentar noches de milagros. Y después de que hubieron cantado muchos cantos que tocan las emociones,
tomó el micrófono y ¿saben qué dijo? Leyó este versículo. Cuando dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Principalmente enfatizó esto: sino con demostración del Espíritu y de poder. Esta frase, sino con demostración del Espíritu y poder, la usó, ¿saben para qué? Para decir: hoy no es necesario que prediquemos. Vean los milagros que van a ocurrir y por eso van a creer. ¿Saben, hermanos? Eso es falso. Porque el texto no está diciendo de milagros físicos. El hombre dejó de predicar y dijo: bueno, no predicó. Vengan los enfermos a ver todos. Todos van a sanar hoy. Declaro, decreto sanidad. Dijo: a través de lo que vean van a creer. Y saben, hermanos, eso es falso. Cuando la Biblia dice acá, demostración del Espíritu y de poder, esto tiene que ver con el poder del Espíritu Santo convenciendo a las personas para que crean en Cristo después de que se anuncia el mensaje de la cruz de Cristo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo: cuando estuve con ustedes, yo no me paré como un hombre fuerte, sino que tenía miedo y estaba débil, enfermo. Y lo que yo hice fue predicarles el mensaje de la cruz de Cristo, confiando que el Espíritu Santo les hiciera creer por ese mensaje. Y hermanos, es el poder del Espíritu Santo convenciendo los corazones con el mensaje de la muerte de Cristo. Hermanita, hermanito, si tú recuerdas la muerte de Cristo hasta que Él venga, el Espíritu Santo va a obrar en tu vida y te va a dar fe para que te aferres a Cristo y disfrutes de las bendiciones de Dios todos los días. ¿Cuál es el mensaje que debemos, hermanos, recibir siempre? El mensaje del Evangelio, la muerte de Cristo. Concluimos con esto. En la lectura que hicimos, hermanos, de 1 Corintios 11, en la última parte, hermanos, versículos 25 y 26. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte de Cristo debe ser anunciada hasta que Él vuelva al mundo y hasta que los creyentes puedan cada día ser más bendecidos con la gracia de poder predicar el Evangelio. O sea que, hermanos, miren, debemos recordar la muerte de Cristo hasta que Él venga y debemos predicar la muerte de Cristo hasta que Él venga. Escuche esto, hermano y hermana. Hoy vamos a comer pan y vamos a tomar jugo de uva. Vamos a comer del cuerpo de Cristo y vamos a beber de la sangre de Cristo. ¿Y saben qué estamos haciendo? Recordando la muerte de Cristo. Pero también, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Anunciando la muerte de Cristo hasta que Él venga. Pero oiga bien esto: la obra más importante de todos los creyentes es esta: anunciar la muerte de Cristo. Hermanita, hermanito, agarre esta palabra, por favor. No hay mejor obra sino solo esta: anunciar la muerte de Cristo. ¿Esto qué significa? Es compartir el Evangelio. ¿Sabes qué es lo que va a trascender hasta la eternidad? Los resultados de la obra de Cristo cuando anunciamos su muerte. Si enfocamos nuestra vida solamente para hacer dinero, para disfrutar, para hacer cosas y lo que sea, para tener muchas carreras o hacer muchos proyectos, todo eso pasa. Lo más importante es anunciar la muerte de Cristo. Jesús nos dice estas palabras: vosotros sois testigos de estas cosas.
Eso dice Jesús. Vosotros sois testigos de estas cosas. Lucas 24, 48. Mire, versículo 46 y 47 de Lucas. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones. Esto es lo que tenemos que hacer. En Hechos 10, 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. En Marcos 16, 14 al 16. Finalmente se apareció a los 11 y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y en Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermana, hermano, no dejes para mañana esto, porque tu vida se acaba cada día más. Mi vida se acaba cada día más. Anunciemos la muerte de Cristo hasta que Él venga.